Hoy veremos el proceso emprendedor, concepto que hemos mencionado a lo largo de las clases previas, pero que aún no hemos analizado con mayor grado de detalle. Comencemos con una definición. ¿Recuerdan ustedes que hemos analizado la motivación emprendedora, llegando a entenderla como un conjunto de fuerzas psicológicas que actúan sobre las personas, llevándolas a emprender en algunos casos y obteniendo el resultado contrario en otros? También hemos conversado y discutido acerca de la generación de una idea. Bien, la idea que tenemos para llevar a cabo un emprendimiento productivo o un proyecto sin fines de lucro deberá madurar, ser analizada en diferentes instancias, se podrá evaluar y se decidirá si se implementa o no. Luego será puesta en marcha o solo quedará como una idea. Cualquiera sea el futuro que sufre esa idea, podemos decir que ya al momento en que tenemos la motivación de hacer algo y conseguimos una idea, se ha puesto en marcha un proceso que avanzará hasta el final o se detendrá en alguna instancia intermedia. A ese proceso, que es una sucesión de actividades que necesariamente deben completarse para convertir una idea en una empresa o en un proyecto sociocultural en funcionamiento, lo vamos a llamar proceso emprendedor. Comienza entonces con la motivación emprendedora y culmina con el emprendimiento consolidado. De acuerdo al tipo de proyecto en cuestión, estudiaremos 3 tipos diferentes de proceso emprendedor. Para proyectos socioculturales, para proyectos económicos a escala corporativa, sean estos medianos o grandes proyectos, y para proyectos económicos a escala humana, que serán micro o pequeños proyectos. Este último caso presenta 2 tipos de procesos. El primero es el formal, el deseable y recomendable para los futuros emprendedores. Y el segundo es el proceso informal de creación, muy frecuentemente encontrado en nuestras economías locales. Comenzaremos por los proyectos socioculturales, que vale la pena recordar que son aquellos proyectos sin fines de lucro que buscan alcanzar objetivos que mejoran la calidad de vida de las personas a través de la educación, el deporte, las actividades artísticas o recreativas, para poner algunos ejemplos. La principal característica que presenta un proyecto sin fines de lucro suele ser que, aún teniendo muy claros los objetivos que se espera alcanzar, hay una variedad de ideas que permite alcanzar esos objetivos, por lo que frecuentemente es la oportunidad de apoyo que las organizaciones detectan lo que termina de definir el proceso que va a suceder. Veámoslo con un ejemplo. Estamos en un club de barrio cuyo primer objetivo original de fundación había sido atraer a los chicos al club. El club está funcionando adecuadamente, el primer objetivo es alcanzado y ahora la comisión organizadora del club se propone como objetivo secundario, pero muy importante para esta instancia, acercar a los padres de los chicos del club hacia la institución. Entonces se ponen a analizar de qué manera podrían acercarlo. Se llega a la conclusión de que ofrecerles una actividad física, un arte marcial o un deporte puede ser una buena idea de finalmente conseguir que la familia completa se acerque al club y tenga un ámbito donde desenvolver sus actividades sociales. Entonces, la comisión del club empieza a analizar como alternativas ideas, poner clases de gimnasia funcional, de spinning, de tai chi, de aikido. Y en esa búsqueda de la idea se trabaja en seleccionar si hay alguien o alguna fundación o alguna organización que podría ayudar en este proyecto. Y entonces se empieza a diseñar un proyecto muy orientado hacia quienes podrían ayudarnos a alcanzar el objetivo. Este proceso emprendedor finalmente es un proceso que es como que tuviera otro orden, ¿no? Se genera la idea original, las ideas, se seleccionan organismos de apoyo y luego se diseña el proyecto teniendo en cuenta quiénes lo van a apoyar. ¿Eso quiere decir que otros deciden mi proyecto? No. Eso quiere decir que dentro de una gama de alternativas que yo puedo tener para alcanzar un objetivo
como este, que es atraer a los padres de los chicos del club al barrio, hay una gama de alternativas que puede ser posible, que me permite alcanzar esos objetivos, y no necesariamente es una. No hay una única manera de atraer a los padres de los chicos al club, sino que hay varias alternativas. Entonces se formula y se gestiona una propuesta que se va a poner en marcha si consigo que los organismos me den el apoyo para llevarla adelante. Supongamos que aquí hay una asociación de artes marciales que nos propone darnos el material, el apoyo para formar docentes o los docentes en la primera etapa. Bueno, ese podría ser el proyecto elegido. Veamos ahora el proceso emprendedor riguroso que tiene lugar en el caso de los medianos y grandes proyectos económicos. Este proceso presentará una serie de características para garantizar razonablemente el riesgo que se asume ante inversiones importantes. Estamos hablando de un proceso que tendrá más de una instancia de evaluación. Veamos el esquema presentado en esta placa. Como todo proceso emprendedor, comienza con una idea que, en términos generales para este tipo de proyectos, por su tamaño, suele surgir de la estrategia de ampliación de mercado de una empresa, de la obtención de un nuevo producto o de la decisión de un conjunto de capitales de incursionar en un sector específico de producción. A partir de esa idea, se procederá a etapas de análisis, que son específicamente etapas de diseño y evaluación de esa idea. Y la verdad es que para entender la dimensión que tiene el tema en el caso de los grandes proyectos, me gusta utilizar un ejemplo. Tomemos por ejemplo la empresa Unilever, que hace muchísimos años solo se dedicaba a artículos de limpieza, es decir, una empresa que fundamentalmente ofrecía al mercado una amplísima gama de artículos de limpieza. En un momento la empresa se propone incursionar en el mercado de la cosmética y entonces empieza a analizar alternativas y decide, que la idea por la que iba a entrar, se iba a posicionar en ese mercado de la cosmética, iba a ser la elaboración de shampoo y acondicionadores de cabello, y de esa manera iba a presentarse con el primer producto en el mercado. Bueno, ¿qué sucede en un proyecto de esta naturaleza cuando lo toma una empresa de estas características? Se dispone en este tipo de empresas de grupos de proyectos. Esos grupos de proyectos están formados por ingenieros, economistas, contadores, especialistas en marketing, especialistas en finanzas, mucha gente de procesos, y entonces se trabaja en lo que vamos a ver que es el análisis de prefactibilidad y de factibilidad para analizar la viabilidad de esa idea. En este análisis, que nos permite llegar a la definición de una idea-proyecto más acabada, se hacen los estudios de mercado, es decir, definición del producto, se caracteriza el mercado, se analiza la demanda, los posibles precios, los competidores, la estrategia comercial. Se hace un análisis técnico, se estudian posibles procesos de producción que permiten alcanzar el producto que queremos hacer, se analizan las alternativas tecnológicas, es decir, va a ser un proceso continuo o un proceso discontinuo y qué tecnología se va a adoptar. Se hace análisis de disponibilidad de materias primas, de precios, y finalmente se realiza un análisis económico, que es un análisis preliminar, donde se calculan aproximadamente las inversiones, los costos fijos y variables, se hace un cálculo aproximado de margen bruto y se obtiene el primer flujo de fondos que representa el proyecto. Esta evaluación es preliminar y lo que tiene es que no se utilizan en esta instancia de prefactibilidad herramientas rigurosas ni información primaria. Es decir, todos los estudios mencionados se hacen solo con información disponible, que es información secundaria. Este primer análisis permite descartar una idea porque surge un elemento que finalmente es descalificador, o si da positiva, se determina que se avanza a la instancia que sigue de factibilidad.
Como es una primera aproximación, pero se obtiene el primer flujo de fondos del proyecto, en esta instancia uno puede conocer bajo qué condiciones este proyecto es rentable. Es decir, con las hipótesis que hemos adoptado en los estudios realizados, podemos definir indicadores de rentabilidad del proyecto. Volvemos ahora al esquema original del proceso emprendedor con los resultados del análisis de prefactibilidad. Es decir, pasamos generación de la idea, hicimos el análisis de prefactibilidad. Si ese análisis dio positivo, se pasa al análisis de factibilidad que veremos a continuación. Si dio negativo, se descarta la idea. Si hemos llegado a la instancia del análisis de factibilidad, es porque el análisis de prefactibilidad nos dio positivo. En esta instancia se realizan los mismos estudios que hemos mencionado en el análisis anterior, pero utilizando herramientas más rigurosas para todos los casos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el análisis de demanda, en lugar de hacerlo con información secundaria, se puede realizar a través de encuestas, es decir, a través del relevamiento directo de la información. La estimación de las inversiones se puede hacer con presupuestos de los proveedores de equipos, en lugar de sacar los valores de la información publicada. Y así sucesivamente se van utilizando elementos que necesariamente son más seguros, pero que cuesta mucho más recursos obtener. Esto querría decir que la diferencia fundamental entre un análisis y otro está dado por el tipo de fuente de información que se utiliza, su grado de precisión y de desagregación. Este estudio permite conocer bajo qué condiciones el proyecto es rentable y otorgará retornos a largo plazo, con mucho mayor precisión que el estudio anterior. Se agregan en este caso lo que se llama análisis de sensibilidad para poder hacer una evaluación del riesgo si alguno de los parámetros estimados es incorrecto. Volvemos nuevamente al esquema original, ahora con los resultados del análisis de factibilidad. Nuevamente, si el análisis de factibilidad dio negativo, la idea se descarta. Si el análisis de factibilidad dio positivo, en general este tipo de proyectos ya van a armado y organización, puesta en marcha y consolidación. Es decir, no hay un nivel de decisión intermedia, porque si se aborda un estudio de estas características que resulta tan costoso, es porque la organización o la empresa dispone de los recursos para ponerlo en marcha. La etapa de armado y organización es la etapa en la que todo el planeamiento técnico, de ubicación de los equipos, de diseño del proceso, de abastecimiento de materia prima, se organiza, se construye, se compra y se deja en condiciones de poner en marcha para pasar al momento de emprendimiento listo para funcionar, donde se pone en marcha el emprendimiento. La etapa de puesta en marcha es esa etapa que son los primeros, a veces días, a veces semanas o a veces meses, depende del tamaño del proyecto, en que el emprendimiento llega a funcionar en su nivel de diseño, es decir, conseguir producir la cantidad de unidades del producto deseado en condiciones estándar de manera permanente. Finalmente, cuando sucede esto, es decir, cuando ya está en la operación de diseño, está en la etapa de consolidación y se ha acabado el proceso emprendedor. Veamos ahora el proceso emprendedor que con altas probabilidades resulta el de más interés para nosotros, que es el proceso formal de creación de micro y pequeños proyectos económicos. En este caso, el esquema básico puede dividirse en 3 etapas. Una etapa preliminar, que llamamos proceso emprendedor preliminar, una etapa inicial, proceso emprendedor inicial, y una etapa final. A continuación, vamos a ver lo más importante de cada etapa. En esta placa vemos el proceso emprendedor para los micro y pequeños emprendimientos con mayor grado de desagregación. Como siempre, el proceso emprendedor comienza con la motivación emprendedora, que nos conducirá a buscar o descubrir una idea para llevar a cabo un proyecto. Cuando hemos seleccionado esa idea, se pasa a la etapa de análisis global. En esta etapa, con sentido común e información disponible
o accesible a través de fuentes públicas o contactos, se determina si esa idea realmente puede ofrecer una oportunidad o si en caso contrario existe algún factor determinante que la descarte. Digamos, por ejemplo, que queremos llevar a cabo una producción de aromáticas y encontramos que en nuestra región no están dadas las condiciones del clima y el suelo y por lo tanto no sería posible producirlas. O para un determinado proceso que algunas de las materias primas tengan prohibido su uso. Si esta instancia la pasamos, es decir, si el análisis global es favorable, entonces tenemos una idea de negocio posible que se transforma en idea de negocio global. Y entramos en la etapa de diseño del negocio. Aquí se determina cómo vamos a obtener el producto, si estamos hablando de un producto claramente, qué materias primas e insumos necesitamos, qué inversiones debemos hacer, qué reglamentaciones tenemos que cumplir, cómo lo vamos a comercializar, quiénes lo van a producir y todas las demás características de nuestro negocio que nos permiten obtener toda la información para la evaluación, etapa en la que obtendremos los indicadores seleccionados y podremos compararlos con los resultados deseables. Si la idea de negocio evaluada satisface esos indicadores, es decir, el margen bruto esperado o el valor presente neto de la tasa interna de retorno, decimos que la idea de negocios es factible y pasamos así a una etapa de decisión. En esa etapa se plantea si se implementa o no esa idea de negocios, porque aún teniendo en cuenta que tengamos entre manos un proyecto evaluado favorablemente, el emprendedor puede decidir no implementarlo por diversas razones que tengan que ver con las circunstancias laborales, con el tamaño de la inversión o cualquier otra razón que haga que no decida implementarlo. Si la decisión es no implementarlo, el proceso emprendedor finaliza aquí. En cambio, si decide implementarlo, se pasa a una etapa de armado y organización en la que se llevan a cabo todas las acciones de adecuación de infraestructura, compra de equipos e instalación, diseño de marca, packaging, compra de materias primas, selección de personal, que nos permite llegar a la puesta en marcha del emprendimiento. Finalizada esta etapa, se pone efectivamente en marcha la producción y el tiempo de esta etapa dependerá fuertemente de las características del emprendimiento. Esta etapa termina cuando el emprendimiento está funcionando según el diseño previsto, es decir, produciendo las cantidades estimadas y en las condiciones que establecimos en el diseño del proyecto. Un ejemplo puede ser una planta de elaboración de pasta de tomate. Cuando se procesan 200 kilogramos de tomate por día, estamos en las condiciones de diseño. Bueno, ahí termina la etapa de puesta en marcha. Pasamos en ese momento a la etapa de consolidación y finaliza así el proceso emprendedor. Podemos ver que la etapa preliminar tiene que ver con la búsqueda y selección de la idea. El proceso emprendedor inicial culmina al final del proceso de evaluación y finalmente solo transitarán el proceso emprendedor final los emprendimientos que efectivamente se lleven a cabo. Finalmente, en la realidad sucede frecuentemente que los micro o pequeños emprendimientos surgen de una manera espontánea, comenzando con un modo de trabajo informal, que puede ir adecuándose o no a la formalidad según sea el caso que estemos estudiando. Así, ante la disponibilidad de una máquina de coser y mis habilidades para usarla, pueden hacer la idea de instalar un taller de costura para fabricar uniformes. Veamos cómo es el proceso en un caso como este. Surge la idea de esta manera que hemos dicho y decido poner en marcha el taller para fabricar uniformes porque en el barrio donde vivo ponen una escuela que utilizará, por ejemplo, este tipo de uniformes para que los chicos puedan acceder a la misma. Como tengo los medios, instalo la máquina, adecuo el lugar mejor, porque antes me dedicaba a hacer arreglos, ahora voy a recibir gente. A medida que los vecinos se enteran, es mayor la cantidad de uniformes demandada. Es decir, cotidianamente me vienen a pedir uniformes, ahí decido hacerlos por talle para tener los uniformes disponibles y de pronto me encuentro con que no me alcanza mi tiempo, mis 6, 8, 10 horas por día y decido tomar una persona. Estaba en la etapa de puesta en marcha y operación informal cuando me veo en la situación probablemente de tener que formalizar, porque voy a incluir una persona y voy a tener que habilitar el lugar.
Ahí paso a la etapa de diseño formal y evaluación. Puede suceder que cuando yo ya quiero pasar a la etapa de evaluación, digamos de diseño formal, y hago esa evaluación, me encuentre con que la idea de negocio formal evaluada no es factible. Si no es factible, puedo volver al estado anterior, rediseñar el proyecto funcionando en pequeña escala o abandonar la idea. Si en esta situación formal me da factible, puedo pasar a la etapa de armado de organización, puesta en marcha y consolidación en la nueva circunstancia, es decir, implementación del proyecto formal. Es sabido que en determinados contextos económicos, a veces el pasaje de la operación informal a la formal hace que un negocio no sea sostenible. En otras situaciones sí lo es y el emprendedor puede formalizar su emprendimiento. Como conclusión, podemos decir que el proceso emprendedor depende fuertemente del tipo de proyecto en cuestión, ya que los diferentes tamaños u objetivos determinarán no solo la naturaleza de las actividades, sino también el nivel de riesgos que es razonable asumir al poner en marcha un emprendimiento o proyecto sociocultural. Finalmente, esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y quedamos a disposición para cualquier tipo de consultas, aclaraciones o asesoramiento que necesiten, tanto ahora en el transcurso de este taller como más adelante si en algún momento deciden poner su emprendimiento en marcha. Muchas gracias.